Si tú te mueres, mi vida, si tú te mueres, salero, la casita de los locos ha de ser mi paradero. Ansiedad anticipatoria, lo llaman. Una expresión muy poco poética que delata miedo. Es muy fácil de entender y empatizar con ella. Son los ¿y si? Que tanto desasosiego producen desde la más tierna infancia. ¿Y si mis padres se mueren? ¿Y si falta mi pareja? ¿Y si mis hijos se quedan solos? Cuando el ¿y si? Deja de ser una pesadilla para convertirse en certeza, la vida cambia para siempre. Y entonces la locura se transforma en una forma más de seguir en el mundo. La caja 198. Una historia rural de silencios. Capítulo 2. Los 7 de Pajares. ...15 de septiembre de 2023. Es la primera vez que quedo con Fausto Canales en Madrid. Elegimos una zona de coworking cercana a su domicilio. No es el mejor sitio para grabar, pero la idea es quedar más adelante y hoy solo contrastar nombres, fechas y datos. La ceremonia de entrega de los restos mortales de la caja 198 no se me quita de la cabeza. Fue muy bonita y emotiva, pero también estuvo repleta de información que aún me resulta un tanto inconexa. Además, me pierdo un poco entre tantos nombres y vidas truncadas, y por eso necesito repasar con Fausto todas mis notas, para saber bien quién es quién en esta historia. Sí me quedó clara una cosa, que los 7 de Pajares, que han aparecido nombrados así en tantos artículos sobre el tema, los 7 de Pajares, en realidad eran 10. Que todos ellos fueron denunciados por los mismos vecinos, en la misma lista y por idéntica razón. Rojos, obreros. Pertenecer a la casa del pueblo. Que los 7 que salieron en las noticias este verano fueron sacados a la fuerza de sus casas la misma madrugada por el mismo comando falangista, montados en la misma camioneta y ejecutados en el mismo lugar, tal y como en la ceremonia del 20 de agosto, antes de su tercer entierro, escuchamos contar hasta 7 veces seguidas. Y su cuerpo, con el de los demás, arrojado a un pozo seco. Que los restos de los 3 vecinos de Pajares que también mataron aquel agosto del 36, pero no en Aldeaseca, continúan en paradero desconocido. Qué pena tan grande. Y que él no va a parar de buscarlos. Una determinación y compromiso que con 90 años y su padre ya identificado y enterrado, me resulta admirable. Así es, los 7 de Pajares en realidad eran 10, y de los 3 que siguen sin descansar en el cementerio de su pueblo, no se olvidaron ni en la placa grabada del memorial, ni tampoco en la ceremonia del 20 de agosto. Ángel Maroto Sáez, natural de Gutiérrez Muñoz y vecino de Pajares de Adaja, casado con Mercedes Puebla, de profesión industrial. Alcalde de Pajares en el momento de los hechos. En la tarde del 24 de julio de 1936, una cuadrilla de falangistas, acompañados de guardias civiles, lo sacaron de su casa, lo tuvieron esposado y tras quemar documentos y bienes de la casa del pueblo, lo trasladaron primero a la cárcel de Arévalo, para pasarlo después a la cárcel de Ávila y finalmente otra vez a la de Arévalo, de donde se lo llevaron en la mañana del 14 de septiembre del mismo año, para asesinarlo y enterrarlo junto a otras personas, en Melque de Cercos, Segovia. Tenía
50 años y dejó a su muerte 4 hijas y 4 hijos. Gerardo Ruiz Martín, natural y vecino de Pajares de Adaja, casado con Sofía Gómez, jornalero, afiliado al Partido Socialista. En la madrugada del día 18 de septiembre de 1936, fue sacado a la fuerza de su casa, secuestrado para ser asesinado y enterrado, según todos los indicios, entre los términos de Barromán y Villanueva de la Ceral, en una de las cunetas de la carretera, junto a otras personas, al parecer de San Chidrián. Tenía 36 años y dejó 2 hijos y 2 hijas. Antonio García Martín, natural y vecino de Pajares de Adaja, casado con Teresa Izquierdo, de profesión jornalero. Pertenecía a la Casa del Pueblo. En la madrugada del día 20 de agosto de 1936 fueron a sacarlo a la fuerza de su casa, pero logró escapar, aunque resultó herido. Por la mañana fue descubierto y delatado. Fue sacado del pueblo en un coche particular y conducido, según parece, a un paraje de la dehesa de Martín Muñoz de las Posadas, Segovia, donde fue asesinado y enterrado. Tenía 31 años, dejó una hija y un hijo, y su mujer, que estaba embarazada, perdió a la criatura como consecuencia de los hechos. Bueno, pues se escondió en un corral de al lado, en un patio de al lado de su casa, en el pajar. Pero el dueño del pajar, al abrir para coger la paja para alimentar al ganado, lo vio, lo descubrió y lo denunció. Y esa misma mañana, 2 personas del pueblo, con un coche que tenía uno de ellos, se lo llevaron. ¿Dónde? Ellos volvieron sin él. ¿Los mataron ellos o los dieron a un comando de estos falangistas? No lo sabemos. Se dice que está en un pinar de Martín Muñoz. ¿Martín Muñoz de las Posadas? Pregunto. ¿O de la dehesa? No, de las Posadas. Me dice que no. Martín Muñoz de la dehesa es el pueblo de mi abuela Carmen, la gran contadora de historias. Fausto, relatando, me recuerda mucho a ella. Se acuerda de todo. No pierde jamás el hilo. Siguiendo un poco el hilo y la intención mía de seguir buscando a estos 3 de la cuneta, pues resulta que nos dicen que Martín Muñoz de las Posadas, pero yo tengo que ver cuando se ha rebasado Aldeaseca para ir a Arévalo en la carretera, hay un pinar que lo describe en el relato del Camino de Tristeza, que es cuando Evaristo Ayuso, que es el autor de todo este relato de Fuentesaúd. Es la primera vez que escucho Evaristo Ayuso y Camino de Tristeza, el nombre propio del mulero que dejó su testimonio por escrito antes de morir, y el título de su relato, en el que aparece el Pinar de las 40 Obradas. Pero luego describe, yendo más adelante, en el Pinar de las 40 Obradas, dice que había 2 víctimas que se cargaron esa noche. Entonces, yo pienso que vamos a agotar el tema que te decía de Antonio, preso avenido, el de los golpes en la edad, el que se escondió, a ver si es uno de ellos. Está todavía de las 40 obradas que debe estar contiguo a la carretera, y poco más allá y debe existir el pinar ese todavía. Se llama de las 40 obradas, así se llama. En la evocación leída por los familiares en la ceremonia del 20 de agosto, el testimonio de aquel hombre de Fuentesaúd, al que obligaron a enterrar a los 5 segadores de Navalmoral de la Sierra, y que en otro viaje en su carro vio los cuerpos de los 7 de Pajares tirados en la cuneta, me conmovió en lo más profundo. Son seres humanos como nosotros. Evaristo Ayuso, qué grande. Cayó en vida por miedo, pero no se llevó su silencio a la tumba, como tantos otros hicieron. Y repasando mis dudas, Fausto me cuenta cosas nuevas de los 7 de Pajares, relacionadas fundamentalmente con los parentescos. Que estaba casado un hijo que se llama Justino, de Pedro Ángel Sanz, estaba casada con Emelina. Y por eso esta bisnieta, por eso se llama Sanz, pero se llama de segundo apellido Caro,
Sanz Caro, porque es a su vez. O sea, le pilla por los dos lados. Es decir, que este matrimonio tenía a los dos padres que se los llevaron en ese verano. Sus principales datos biográficos, de tanto escucharlos en mis grabaciones, no paran de resonar en mi cabeza. Víctor Blázquez de Los. Natural y vecino de Pajares de Adaja, casado con Ignacia Hidalgo. Era jornalero labrador y vendía fruta y piñones. Pertenecía a la casa del pueblo. Tenía 38 años y dejó 3 hijas y 3 hijos. Celestino Puebla Molinero. Natural y vecino de Pajares de Adaja, casado con Filomena López. Era comerciante, tenía tienda en el pueblo. Tenía 43 años y no dejó descendencia. Emilio Caro García. Natural y vecino de Pajares de Adaja, viudo de Ignacia Izquierdo. Era labrador y también tenía el bar y el salón de baile. Tenía 38 años y dejó 2 hijos y 2 hijas. Pedro Ángel San Martín. Natural y vecino de Pajares de Adaja, casado con Sofía Cartón. Era jornalero. Presidente de la Casa del Pueblo Socialista. Tenía 36 años y dejó 2 hijos y 1 hija. Flora Lavajos. Natural de Adanero y vecina de Pajares de Adaja. Casada con Melitón González. De profesión, ama de casa. Tenía 53 años y dejó 2 hijos y 2 hijas. Román González Enríquez. Natural y vecino de Pajares de Adaja. Casado con María Rodríguez. Se dedicaba a la cría y al trato de animales. Teniente alcalde del Ayuntamiento de Pajares en el momento de los hechos. Tenía 52 años y dejó 5 hijos y 2 hijas. Valerico Canales Jorge. Natural y vecino de Pajares de Adaja, casado con Virgilia Bermejo, de profesión jornalero. Se dedicaba a trabajos de siega, en el ferrocarril y otros jornales. También pertenecía a la Casa del Pueblo. Tenía 29 años y dejó 2 hijos. Pienso que la historia que tengo entre manos, con tantos protagonistas y relatos ramificados que se entrecruzan, hace honor al dicho que asevera que la realidad siempre supera la ficción. Y pido permiso a Fausto para usar de manera literal todos esos textos que tan bien hilaron en la ceremonia, para transformarlos en una especie de ficción sonora de no ficción. Los relatos de Evaristo Ayuso y la evocación escrita y leída por los familiares de las víctimas tienen esa fuerza que solo la verdad transmite. Me dice que sí. Silencio. No te signifiques. Los trapos sucios se lavan en casa. Las lágrimas cuando nadie te vea. No llores. No llores. Que no se te vea el plumero. No hables. No escuches. No llores. No te signifiques. Qué pena tan grande. Calla. La sangre humana tirada en el camino. Calla. Los farones rojos. No escuches. No te signifiques. Los trapos sucios se lavan en casa. Pena tan grande. Que no se te vea el plumero. Como Dios manda. No llores. Las lágrimas cuando nadie te vea. No hables. No hables. No hables. Qué pena tan grande. Calla. Son seres humanos. Calla. Ama. Calla. Por favor. Qué pena tan grande. Por favor. Calla. No hables. Sinvergüenzas. Criminales. Asesinos. Asesinos. Fascistas. Rojos. Qué pena tan grande. Qué pena tan grande. Qué pena tan grande. Son seres humanos, como nosotros. Silencio. Era muy bueno. «87 años de aquella noche, 87 años de ocultación y mentiras. Ahora queremos gritar que fue verdad. Hoy nos acompañan algunos ojos que lo vieron y lo lloraron mucho tiempo. Las lágrimas ahogaron el rencor, pero no apagaron la rabia ni calmaron la sed de justicia. Justicia, que no venganza». Esos son los ojos. Esos son los ojos de Delfina, Vicenta y Marcelina, que con pocos años vieron por última vez a sus padres, Gregorio, Rito y Raimundo, salir del pueblo en la cuadrilla de segadores que, como todos los años, bajaban de la sierra. Esta vez, para no volver, calumniados y asesinados en los trigales de la Moraña. Esos son los ojos. Esos son los ojos de Melina, con entonces 4 años.
huérfana de madre, que vieron a su padre, Emilio, maniatado, bajando las escaleras. La casa inundada de llanto. Esos son los ojos. Esos son los ojos de Antonia, que vieron durante años la puerta de su casa marcada por los fusiles con los que la golpearon aquel 20 de agosto, en el que su madre, atemorizada por los gritos, se demoraba en abrir mientras Antonio se escondía en el granero vecino. De poco le sirvió librarse esa noche, cuando fue delatado por la mañana. Esos son los ojos de Avelina, de casi 3 años, que alcanzaron a percibir la última mirada de su padre, Gerardo, unos días después. Se dice que cayó de la ignominiosa y cruel lista elaborada en el pueblo y pasó semanas en los pinares con el miedo en el tuétano, hasta que una tormenta lo acercó a casa y fue asesinado con otros vecinos de San Chidrián. Esos son los ojos. Probablemente serían los mismos días en los que Ángel, el alcalde electo de Pajares, tras 2 meses peregrinando de prisión en prisión entre Arévalo y Ávila, exhibido, demacrado por las calles del pueblo, fue finalmente ejecutado en las cercanías de Melque. Esos son los ojos. Los ojos de Fausto no lo recuerdan. Tenía poco más de 2 años, pero su abuelo sí le contaba cómo suplicó a los falangistas a la altura de la fuente. «Dejadme llevarle la gorra que se le ha olvidado». «¿Dónde va? No la va a necesitar». Ya no le hace falta nada. Alcanzó a escuchar, adivinando en el lateral de la iglesia, junto a la carretera, la camioneta con su yerno Valerico, con Flora, con Román, con Emilio, Pedro Ángel, Celestino y Víctor. Era de noche, sí. Los postigos cerrados, las casas calladas, las almas encogidas de terror. Pero ese jueves sin luna, muchos ojos vieron partir a 7 vecinos para no volver. Como en tantos otros lugares de este país, el terror planificado de los hombres contra los hombres. Me llamo Emelina Caro. Yo tenía 4 años. A mi hermano, que estaba de guardia ese día, le dijeron que viniese a apresar a nuestro padre. Él se negó. «Llévenme a mí», les dijo. ¡Arriba España! Vinieron otros. Huérfana de madre y de padre, me crié con la abuela. Ella me decía: «Cuando te hablen de aquello, tú no los escuches». En una ocasión quisieron llevarme a servir a una familia cómplice del crimen, y a pesar de la penuria, mi abuela no lo consintió. Quedamos muchas familias pobres de solemnidad, claro. Qué pena tan grande. Recuerdo que llegamos a pedir comida por las casas, por las calles e incluso por los pueblos cercanos. La mayoría de los huérfanos acudíamos al comedor del auxilio social. Soy Fausto Canales. Yo tenía 2 años y mi hermano 4 cuando vinieron a buscar a mi padre. Mi madre, desolada, nos llevó con mis abuelos y nunca volvió a pisar la casa familiar. Aquella casa quedó cerrada. En el humilde hogar de mis abuelos había demasiadas bocas que alimentar y mi madre tuvo que aliviar la carga sirviendo. Se vistió de luto y jamás se lo quitó en sus 99 años de vida. Cuando le preguntaba por mi padre, lloraba a mares y decía: Era muy bueno. Me llamo Ignacia y soy nieta de Víctor Blázquez.
Mi abuelo era consciente de su condición humilde de labrador y quiso aprovechar los aires de libertad de la Segunda República para reivindicar algo de equidad. Como los demás, pertenecía a la UGT. Por eso los mataron. Mi abuela, trastornada por su ausencia, se quitó la vida años más tarde, arrojándose a un pozo. El dolor caló tan hondo que 2 de sus hijos hicieron lo mismo años después. Si tú te mueres, mi vida, si tú te mueres, salero, la casita de los locos ha de ser mi paradero. Si tú te mueres, mi vida, si tú te mueres, salero, la casita de los locos ha de ser mi paradero. La casa de los locos, que Rosalén reinterpreta a capela así de bonita, es la canción número 136 del Cancionero de Castilla la Vieja, dictada antes de la guerra por el tío Simón, de Aldeavieja, al gran folclorista Agapito Marazuela, otro represaliado de mi tierra. Escuchándola, pienso que cuando les pones nombre e historias, los muertos dejan de ser números o habladurías y se convierten otra vez en personas. Oigo sus voces en la voz de los suyos, y también en la de tanta gente comprometida que se afana por mantener viva su memoria, antes y ahora. Como los actores José Sacristán y Amparo Climent, mi admirada Mona León Siminiani, pionera del true crime y la ficción sonora, o el director Andrés Lima, que se presta a poner alma a los muertos de la Caja 198 junto a su hermana, la maravillosa profesora y actriz Ana de Lima. Mi objetivo vital en los próximos meses es entender el porqué de los silencios de mi familia paterna. El de Fausto, abrir nuevas vías de investigación para encontrar a sus vecinos de Pajares aún desaparecidos. El Pinar de las 40 Obradas, que menciona Evaristo Ayuso en Camino de Tristeza, puede ser una buena pista. Quedamos en preparar juntos el terreno en Aldeaseca. Efectivamente, Fausto Canales era el hombre que recordaba a mi prima Olga, quien en 2003, gracias a un pariente común, se plantó en su casa para indagar sobre la localización del pozo donde había estado enterrado su padre. Hoy Fausto me ha enseñado un documento que me manda también por WhatsApp. La respuesta del alcalde de Aldeaseca a la orden de exhumación del gobernador civil en 1959, identificando el pozo. Reconozco la firma y se lo reenvío a mi tío Auxilio. Has escuchado La Caja 198, una historia rural de silencios producida por Discoverland Podcast y Oigo Voces. Este proyecto cuenta con la financiación del Ministerio de Cultura a través de las ayudas para la promoción del sector del podcast dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con los fondos Next Generation EU. La Caja 198. Una historia rural de silencios.